Escuchábamos a La Ley y Tejedores de Ilusión. Y ya estamos en el estudio. Yo les traje mi polera regalona porque soy un fanático de la obra de Santiago Natino. Estoy con una polera amarilla donde está este primer pato del Banco Estado. Nos dice: estudio y ahorro es progreso. Vamos a conocer más sobre el archivo Natino con Kim López, quien es diseñador gráfico e investigador y ha impulsado un proyecto muy interesante que se llama Archivo Natino, que ustedes podrán consultar en natino.cl. ¿Cómo estás, Kim? Bienvenido al Semáforo. Bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos hoy. Y quisiera que conversáramos por, Santiago Natino. Probablemente la gente va a pensar en su trágico final, ¿no?, durante la dictadura, que en el marco del caso de Gollados, pero la vida y obra de Santiago Natino, más allá de esto que puede ser lo más noticioso, es bastante fascinante. Estaba leyendo, desde sus orígenes italianos, la cantidad de premios que recibió y la obra gráfica que lo impulsó a crear durante toda la vida. ¿Podría resumirnos quién fue Santiago Natino? Sí, claro, primero una cosita, como tú decías, claro, el caso de su muerte, la forma en que fue tan trágica, vino también a invisibilizar mucho parte de su vida y de su obra. Eso es justamente lo que queremos como revertir a través del archivo Santiago Natino. ¿Y quién fue Santiago Natino? Fue un hijo de migrante italiano que llegó a Santiago a vivir al sector de Quinta Normal. Estudió en la Escuela de Arte Aplicada, en la Escuela Salvador Sanfuentes, que queda ahí mismo en Quinta Normal, y comenzó de muy joven una carrera como diseñador. Que tiene sus particularidades, siempre enfocado, por ejemplo, en hacer afiches para instituciones del Estado, comprometido con el desarrollo, con el progreso de Chile en las distintas áreas, preocupado por la infancia, por la mujer, el turismo, etcétera. En ese sentido era como muy desarrollista, podríamos decir, su obra. Y también, obviamente, con un compromiso político que finalmente lo llevó a apoyar la campaña de Salvador Allende, militar en el Partido Comunista, etcétera, etcétera. Y podríamos seguir hablando en profundidad de su obra. También algo muy importante y destacable es que Santiago Natino obtiene una mención honrosa en un concurso mundial de afiches en 1947, organizado por Naciones Unidas. Y es como de la época uno de los mayores afichistas que obtiene ese reconocimiento internacional. Bueno, muy interesante la obra que ustedes pueden revisar en natino.cl y también en un bien activo Instagram que se llama archivo.natino con 2T, donde pueden conocer la obra de Santiago Natino. Yo entiendo que esto fue un proceso como por varias etapas, ¿no? ¿Cómo comenzó este interés tan profundo en la obra de Natino que va a devenir en este archivo Natino y en las exposiciones que vamos a estar comentando en los próximos minutos? Claro. Esto parte más o menos hace 10 años como interés personal, ¿cierto? Cuando estudiaba pedagogía en historia primero, después estudié diseño. Y ahí comencé a realizar una búsqueda de referentes del diseño nacional. Y me encontraba, claro, con los típicos Vicente Larrea, Waldo González, por ejemplo, ¿cierto? Que de ellos sí había mucha información y muchas de su obra en internet en ese tiempo. Estoy hablando como del 2012 más o menos. Y estaba también Santiago Natino, pero había muy poca información sobre su vida y también muy poca de su obra. Algunas la podía encontrar en ese tiempo en Blogspot, por ejemplo, en sitios así. Pero eran afiches de muy mala calidad, de muy baja resolución. Entonces, ahí me pregunté por qué, siendo que Santiago Natino es considerado también como un referente nacional, hay muy poco de su vida y de su obra. Y ahí comencé esta búsqueda de a poco que se formalizó o se ordenó un poco más, como por ahí por el 2021. Con la adjudicación de un fondar de investigación en diseño. Ahí como que se puso más seria la cosa, podríamos decir. Bueno, y uno puede explorar el archivo Natino, por ejemplo, me gustó mucho esto, categorías, ¿no? Agricultura, animales, comercio, cuento, cultura, deporte. Vamos a entrar en cultura, vamos a ver qué nos encontramos acá. Afiches, por ejemplo, sobre las Naciones Unidas, conciertos de órganos, afiches del Festival de Viña, ¿no? O sea, tiene una obra súper prolífica, el icónico pato del Banco Estado también, que sería una creación de Natino, entiendo. Sí, en 1954, cuando se funda el Banco del Estado de Chile a partir de la fusión de distintos organismos de crédito estatales, en ese momento se genera un concurso por parte del banco, un concurso de afiche, el cual Santiago Natino gana con este afiche del pato, ¿cierto? Para esta campaña de ahorro. De ahí
con el paso del tiempo también Santiago Natino postula a otros concursos de afiche que también gana para el mismo banco. Y bueno, ahí hay una nebulosa, podríamos decir, pero al menos lo que sí se puede afirmar que él es como el creador original de este pato que tienes tú ahí en tu camiseta. Claro, y que nos decía, estudio y ahorro es progreso, ¿no? Muy vigente también esta proclama del pato del Banco Estado, y también desarrolló distintas marcas. Es bien interesante explorar este archivo. Artel, por ejemplo, ¿no? Ese logo que todos conocemos, lo hizo Natino. Así es, el logo de FASIC también, por ejemplo, y muchas otras marcas que también ya no existen para la época. Pero ahí lo interesante es que Natino parte como un discípulo, podríamos decir, de Camilo Mori y de Isaías Cabezón, que eran estos diseñadores más cercanos a la plástica, que prácticamente pintaban sus carteles, sus afiches, y luego va evolucionando, teniendo influencias más modernistas, que es lo que podemos ver en su obra de más o menos 1970, con más abstracción, colores más simples, colores planos. Entonces ahí también podemos ver una evolución del mismo diseño nacional a partir de la obra que va desarrollando a lo largo de los años, y eso también es muy interesante. Es súper interesante. Bueno, también la revista En Viaje, quizá a usted le suena, también hay participación de Santiago Natino, y vamos a estar sorteando, porque nos encanta regalar a nuestro querido público, vamos a estar sorteando 3 de estos sets ¿son postales o no son? Claro, son mini reproducciones de obras. Ahí también lo que encontramos en el archivo, que Santiago Natino se caracterizaba o se conocía mucho por su trabajo de cartelismo, ¿cierto? Pero también lo que encontramos fue que no solo se dedicó al cartelismo, sino que también a hacer portadas de libros, por ejemplo. Había podido coleccionar más o menos alrededor de 50 portadas de libros diseñadas por él. También el diseño de marcas, el diseño de stand publicitarios también, los cuales también obtuvieron premio. Entonces estamos hablando de un diseñador integral, que no solo se abarcó un área, sino que también exploró y desarrolló muchas otras. Miren, y el equipo audiovisual de Radio Universidad de Chile nos está mostrando parte de los premios, ¿no? Estas reproducciones de la obra gráfica de Santiago Natino, que vamos a sortear a quienes nos sigan en Radio Chile, y Kim les va a hacer una pregunta en un reel que vamos a compartir, y entre las personas que respondan y sigan a Radio Chile vamos a sortear 3 de estos packs, podríamos decir, dobles con la obra gráfica de Santiago Natino. Kim, ha sido interesante también esta puesta en valor de la obra de Natino, que después del caso de Gollados, que marca este trágico final de este gran creador chileno, ustedes ponen en valor con mucha fuerza a través del archivo Natino. ¿Cuál ha sido la principal sorpresa de agrupar todo este material y cómo ha sido la recepción del público, de la familia? Entiendo que han trabajado con la Biblioteca Nacional también bien de cerca. Sí. Bueno, la recepción y el proceso en general ha sido muy bonito. Sanador también para distintas partes. Este reencuentro también con la familia. Bueno, yo primero me acerqué a partir del trabajo, ¿cierto? Como a ellos le entregué lo que yo había desarrollado. Y ahí se empezó a generar una confianza también, que creo que ha sido muy importante para desarrollar este trabajo. Y también, obviamente, siempre con el respeto y el cariño también a la figura de su padre. Hay una de las cosas como interesantes que puedo comentar de los hallazgos que hemos hecho. Bueno, yo empecé a adquirir libros a partir de coleccionistas, ¿cierto? Que de repente llegaban y me decían, mira, esto es de Santiago Natino, y ahí lo adquiría para la colección. Y una vez me llega un libro que se llama Los hombres crujen pero no lloran, escrito por Oscar López en el 79. Y ya, en verdad, el diseño de la portada no era tan atractivo, podríamos decir, pero era hecho por Santiago Natino, así que dije, ya, bueno. Y cuando me llega, me abro la página, lo empiezo a revisar y encuentro que tiene una dedicatoria el libro. Una dedicatoria del autor, Oscar López, y decía algo así como, para mi amigo, con el saludo de la fraterna amistad, para Santiago Natino. Entonces ese libro finalmente fue regalado por el autor para Santiago Natino, estuvo en su biblioteca, por decirlo así, y por esos azares del destino se vendió en algún momento, le llegó a un vendedor de libros y finalmente me llegó a mí también. Entonces esas como cosas bonitas que van sucediendo, como medias mágicas, también a uno lo van motivando para seguir desarrollando este trabajo. Qué emoción. Seguimos conversando con Kim López, director del Archivo Natino, que usted puede conocer en natino.cl con 2T, y que también puede conocer en Instagram como archivo.natino. Y Kim nos tiene una invitación tanto a la gente que nos escucha en Santiago como a quienes
queramos visitar, por ejemplo, Viña del Mar, o a la gente que nos escucha en todo el mundo a través de radio.chile.cl. Entiendo que hay 2 exhibiciones gratuitas que podemos visitar por estos días. Sí, efectivamente. En el mes de abril inauguramos 2 exposiciones. Una más personal que desarrollé o curé yo, por decirlo así, y otra que es propiamente tal del Archivo Natino. Esta última se inauguró el 25 de abril en el Museo Palacio Vergara, en Viña del Mar, y estará disponible hasta alrededor del 8 de junio, por ahí. Y la pueden visitar de martes a domingo, todos los días que quieran, muchas veces si pueden ir con familia, con amigos, etcétera. Lo particular de esa exposición es que es una itinerancia que nosotros partimos el 2023, cuando lanzamos el Archivo Natino, el sitio web. Era más chiquitita esa exposición, luego itineró a la Biblioteca de Santiago. Ahí sumamos una sección sobre el servicio agrícola ganadero, donde también Santiago Natino se desempeñó como jefe de la Central de Divulgación Técnica, siendo como funcionario público a ella. Y también, bueno, esa exposición, durante el año pasado, nos adjudicamos un fondar de circulación y con ese pudimos llevar esta exposición al norte, primero a la Biblioteca Regional de Antofagasta, luego a la Biblioteca Regional Gabriela Mistral de La Serena, que estuvimos allá hasta febrero de este año, y ahora entonces le corresponde a Viña del Mar en esta gira que estamos haciendo con Natino por Chile. Entonces esa es la primera invitación a esa y la exposición. entrada es liberada, yo La creo que eso es importante recordar. Y también tendrá una particularidad que no ha tenido en las otras veces, que esta exposición, que resume un poco la vida y la obra de Santiago Natino, que es más como informativa, también incorporará alrededor de 20 afiches de Santiago Natino, incluidos algunos, más o menos como 5, que son inéditos. O sea, no inéditos porque en su momento se publicaron, ¿cierto? La gente los vio, pero que no se han visto al menos en los últimos 50 años. ¡Wow! O sea, hay algo bien especial en esa exhibición. Claro. Que pueden visitar, les recordamos, de martes a domingo en el Museo Palacio Vergara. Un gran paseo por el día, además de recorrer la Quinta Vergara. Que si no está el Festival de Viña, también siempre es un buen panorama, ¿no? Un parque, un pulmón verde muy importante ahí en Viña. Sí, queda justo al centro de los jardines de la Quinta Vergara. Muy bonito también. Hermoso ese museo, en verdad se van a quedar boquiabiertos, así que muy recomendado ir al Museo Palacio Vergara. Y en Santiago, ¿cuál es la invitación que nos tienes, Kim? Ya, esta fue una iniciativa personal, en el fondo. Al menos particularmente con Santiago Natino, él en el 2021 cumplía 100 años de haber nacido. Sin embargo, ninguna institución de educación pública, por los lugares que él pasó o trabajó, hicieron alguna mención o un reconocimiento de ese hecho. De ahí, en parte, también es porque yo comienzo a desarrollar con fuerza toda esta investigación y esta difusión de la obra de Santiago Natino. Justamente este año también se cumplían 40 años del caso de Gollado, ¿cierto? Donde nos arrebataron, por así decirlo, a Santiago Natino, a Manuel Guerrero y a José Manuel Parada. Y en ese sentido también sentía que desde el diseño, desde la arte, debíamos decir algo. Manifestar nuestra postura a partir de lo que sabemos hacer. Como también dijera, por ejemplo, la APECH en el primer homenaje que se le hizo a Santiago Natino después de su muerte, el referirnos sobre esto para los artistas, para los diseñadores, es casi como un deber moral, por decirlo así, es un compromiso. Y en ese sentido convoqué a distintos compañeros, diseñadores, diseñadoras, y cada uno se encargó de hacer una pieza gráfica nueva, original, para hacer esta exposición que se llama Unidad por la Vida, que se inauguró el 17 de abril en el sitio de Memorias Clínicas Santa Lucía. Cerquita ahí de la estación Santa Lucía, y esa estará disponible para ser visitada hasta fines de mayo. Ahí la podrán encontrar. Perfecto, hasta fines de mayo en Santa Lucía 162 queda el sitio de memoria ex Centro de Detención Clínica Santa Lucía. Me parece muy interesante cómo te has ido adentrando en estos mundos de Santiago Natino. Quisiera que tratáramos de entrar en su motor, ¿no? ¿Qué impulsaba a Santiago Natino? Había un compromiso, además de todo su talento gráfico, ¿no? Pero, ¿por qué hacía lo que hacía? Con tanta pasión, con tanto compromiso. Sí, mire, yo creo que en particular Santiago Natino, bueno, esto son interpretaciones que uno va sacando a partir de la investigación misma, ¿no? Porque hay muy pocas entrevistas que se le pueden que he podido yo encontrar sobre
sobre él directamente hablando, ¿cierto? Sobre sí mismo. Entonces, en estas interpretaciones yo creo que al menos él tenía un sentido de humanidad muy profundo. Y eso se transmitía, por ejemplo, en su preocupación por la infancia. Mucho de su obra están enfocados para eso. Tiene, por ejemplo, las ilustraciones que hizo para un cuento de Vicente Parrini, que era un cuento para los niños. Bueno, sus afiches también del medio litro de leche para los niños en el apoyo a las campañas de Salvador Allende, etcétera. También por el deporte, como decía en un principio. Y también uno puede ir viendo rastros de su misma vida, ¿cierto? Por ejemplo, él se cría en Quinta Normal, más o menos en ese tiempo, 1921, era como más periferia de Santiago, detrás del Parque Quinta Normal. En una quinta recreo, podríamos decir, ese estilo de casa, de vivienda, con animales, con caballos, con gallos, y esos también se van expresando en su obra. Esa ruralidad, podríamos decir, en sus pinturas y en algunos de sus afiches, también el uso del gallo, el uso del caballo, el uso de animales, etcétera. En ese sentido, yo creo que, bueno, y esa humanidad también creo que lo lleva a militar, en el fondo, a aportar para esta propuesta de un Chile inclusivo, que pueda llegar al progreso, ¿cierto? Y que al menos él lo veía en la campaña de Salvador Allende. Seguimos conversando con Kim López, diseñador gráfico y director del Archivo Natino, que usted puede revisar en natino.cl. Me pareció súper interesante también, los rescates se suelen hacer a través de formatos más clásicos, ¿no? Esto podría haber sido un libro, pero encuentro muy interesante que tomaron este camino digital que nos permite a todas las personas con acceso a Internet a poder inmiscuirnos en la obra de Santiago Natino. ¿Cómo fue esa decisión? ¿O alguna vez pensaron hacer solo un libro? Sí, efectivamente, bueno, mi interés inicial era justamente que esta investigación decantara en un libro, que aún estaba pendiente, podríamos decir. Sin embargo, al momento de yo plantearle a Eduardo Natino, el hijo, y a la familia en general, este deseo de investigar, su deseo era más bien que se plasmara en un sitio web para que todos pudiesen tener acceso en ese sentido. Y ahí obviamente también uno deja de lado un poco su intereses y se entrega también a lo que la familia quiere en ese sentido, como decía en un principio también, con un sentido de respeto. Y finalmente a la larga yo creo que igual fue una muy buena decisión que nos ha permitido difundir mucho la obra de Santiago Natino en estos últimos años. Varios lo han podido reconocer, antiguos diseñadores, colegas, y lo más importante yo creo también es llegar a las nuevas generaciones, así como que lo que me pasó a mí, que en mi momento de estudiante no podía encontrar algo de Santiago Natino, hoy día los jóvenes estudiantes de diseño, de publicidad, de las artes, puedan encontrar su obra. Yo creo que al menos eso es como una especie de granito de arena que hemos aportado y que al menos a mí me deja muy, muy satisfecho. Bueno, y saludar también porque hay como un movimiento, uno podría empezar a visualizar, ¿no? Por ejemplo, el archivo Héctor Herrera, que también es súper interesante, el pajarero, lo que ha hecho la Fundación Nemesio Antunes también. El otro día hablábamos con Malva Venturelli de la Fundación José Venturelli, que hay distintos esfuerzos que están emergiendo y que nos permiten, pienso yo, redescubrir estas grandes figuras del siglo XX que muchas veces no teníamos acceso, ¿no? Es bien emocionante, uno dice, bueno, esta gente hizo todas estas maravillas y nos genera un orgullo y una curiosidad. ¿Qué te pasa a ti con las nuevas generaciones? ¿Qué te comentan, por ejemplo, estudiantes de diseño? ¿Qué les pasa con la figura de Natino? Sí, mira, primero sobre lo que decía, es muy interesante como esta nueva oleada de archivos de artistas que se han generado, porque nos permite justamente eso, rescatar ese patrimonio visual que un poco estaba olvidando. Ahí entre paréntesis, por ejemplo, Santiago Natino hizo exposiciones con Héctor Herrera en su tiempo, así como en vida, wow. Junto con Manzanito también, que era un artesano, o también hizo afiches con Mushkin, por ejemplo, entre otros. Había esa colaboración entre artistas, y creo que también sería importante que entre los archivos hoy día pudiésemos también un poco juntarnos más y hacer como iniciativa en común y unir todos estos esfuerzos que estamos haciendo por cada uno por separado. Y ahora en cuanto a tu pregunta de los estudiantes, varios quedan sorprendidos y lo asimilan también a imágenes que hoy día ellos tienen. Por ejemplo, hay no recuerdo el nombre, pero hay un pato de un anime que lo relacionan mucho con el pato del Banco de Estado, porque tiene algún parecido, y ahí como que hacen ellos sus propias relaciones también en cuanto a su cultura visual actual. Eso también es bonito, y es bonito también que lo vean como
como el referente que fue en el fondo, como el aporte gráfico también para la disciplina del diseño, ¿qué significa su obra? Bueno, obra que hemos conocido un poquito más el día de hoy en el semáforo. Les invitamos a entrar a natino.cl con 2T y también archivo.natino en Instagram. Muchísimas gracias, Kim López, por habernos acompañado hoy. Recordamos el sorteo. Síganos en el Instagram de Radio U Chile y vamos a subir un reel. Les vamos a hacer una pregunta. Kim les va a hacer una pregunta y ustedes nos van a responder y participar por el sorteo de estas reproducciones pequeñitas y hermosas de la obra de Santiago Natino. Nosotros nos vamos a una pausa musical, vamos a escuchar a Maquisa y La Rosa de los Vientos.